Desde el año 1959, Cuba ha vivido uno de los procesos migratorios más significativos del hemisferio occidental. No se trata simplemente de cifras, sino de una herida abierta que ha marcado generaciones. Desde aquí se ofrece una visión cronológica, contextualizada, resumida de cada ola migratoria desde aquel fatídico año, con números que estamos seguros todos no se acercan verdaderamente a la realidad, dadas las diferentes vías y canales que se han usado según la época, y que además se han ido adecuando en base a la desesperación del pueblo cubano. Tras el derrocamiento de Batista y el ascenso de Fidel Castro al poder, la llamada Revolución Cubana emprendió un rumbo ideológico hacia el comunismo. Las nacionalizaciones masivas, la eliminación de libertades civiles, la persecución de opositores, de religiosos, empresarios, generaron un clima de inseguridad y temor, especialmente en las clases medias y altas. Entre el 59 y el 62 emigraron precisamente casi 250.000 cubanos, la mayoría hacia los Estados Unidos. Este grupo, que se conoció como el Éxodo Dorado, incluía este sector que habíamos mencionado. Y que también habían políticos, opositores, intelectuales dentro del grupo afectado. En este contexto, precisamente, surge la Operación Peter Pan, bastante conocida por los cubanos y que además muchos fueron protagonistas. Dicha operación fue un programa coordinado entre la Iglesia Católica, el gobierno estadounidense y sectores anticastristas, que facilitó la salida de más de 14.000 niños y adolescentes sin sus padres. La operación se realizó debido al temor del adoctrinamiento comunista sobre infantes, esto entre los años 60 y 62, entre diciembre y octubre, para ser más exactos. Inicialmente, el régimen cubano no estaba plenamente consciente del alcance ni la naturaleza exacta de la operación. Al principio, subestimaron la magnitud del fenómeno, viéndolo como migración aislada de familias opositoras o adineradas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el régimen comprendió la envergadura política y simbólica de esta migración infantil masiva y pasó a catalogarla como una conspiración contrarrevolucionaria diseñada por Estados Unidos para desprestigiar a Cuba internacionalmente. Este fue el discurso que mantendrían a lo largo de cada evento. Ahora, una vez comprendida su magnitud, Castro calificó a la operación como un acto de agresión imperialista, asegurando que era un intento de difamar al régimen revolucionario, mostrando a Cuba como un estado represor y antidemocrático que separaba familias, lo cual se demostró a lo largo del tiempo, o se expuso finalmente. El gobierno cubano no tardó en instrumentalizar el hecho políticamente, señalando la operación como prueba del intervencionismo norteamericano. Desde los medios oficiales, la narrativa castrista acusó a los yanquis y a la Iglesia Católica cubana de secuestrar ideológicamente a los niños y de provocar deliberadamente rupturas familiares. Desde entonces, el Estado totalitarista cubano ha mantenido esta interpretación histórica, condenando la Operación Peter Pan como uno de los ejemplos más claros de manipulación mediática y política contra la revolución. Por otra parte, el exilio cubano en Miami utilizó el evento como símbolo de resistencia contra Castro, evidenciando cómo los cubanos estaban dispuestos a sufrir una separación familiar extrema antes que entregar a sus hijos al sistema. Ahora, la salida se realizó principalmente mediante vuelos comerciales desde el aeropuerto José Martí en La Habana. Desde ahí, rumbo a Miami, aunque en algunos casos también desde el aeropuerto de Varadero. Los niños eran cuidadosamente enviados con visas de estudiante, tramitadas con urgencia por el gobierno estadounidense bajo un mecanismo confidencial, conocido como Visa Waiver, que permitió en aquel entonces evitar la burocracia migratoria tradicional y acelerar el éxodo infantil. Al llegar a Estados Unidos, los niños eran inicialmente recibidos en Miami por representantes católicos y eran llevados a albergues temporales, hogares adoptivos provisionales o instituciones religiosas por todo el país, desde Florida hasta ciudades lejanas como Chicago, Nueva York o Los Ángeles. El proceso generó una profunda crisis emocional. Muchos padres enviaron a sus hijos convencidos de que pronto podrían reunirse con ellos, pero esto raramente sucedió de forma inmediata.
La crisis de los misiles cubanos, que se dio precisamente en octubre de 1962, cortó bruscamente las comunicaciones diplomáticas y suspendió dicha operación, dejando a miles de familias separadas por largos años o incluso décadas. Muchos de estos niños crecieron solo en los Estados Unidos, enfrentando dificultades emocionales y adaptativas profundas. Algunos se reencontraron con sus padres años más tarde, mientras que otros no lo hicieron nunca. Víctimas de rupturas familiares irreparables causadas por la distancia, el tiempo y las circunstancias políticas. En 1965, miles de cubanos se congregaron espontáneamente en el puerto de Camarioca, Matanzas, solicitando abandonar el país. El gobierno, viendo un potencial desorden social y un riesgo diplomático, optó por negociar directamente con los Estados Unidos para una solución controlada que diera salida a esta creciente presión migratoria. Nacieron entonces los llamados vuelos de la libertad, Freedom Flights, un puente aéreo entre Baradero y Miami que duró hasta el año 1973. Durante esos 8 años, más de 261.000 cubanos emigraron legalmente hacia los Estados Unidos. En su mayoría eran familiares de exiliados que ya estaban establecidos, pero también incluyeron ciudadanos comunes deseosos de escapar de la vigilancia, la militarización y las restricciones impuestas por el Estado. Se convirtió en la operación aérea de refugiados más grande en la historia del hemisferio occidental en ese entonces. Aunque el episodio inicial en Camarioca ocurrió con migrantes saliendo en pequeñas embarcaciones, barcos, lanchas, balsas improvisadas, esto se dio de manera breve. La verdadera esencia de estos vuelos fue exclusivamente aérea. Tras las primeras salidas por mar, el gobierno cubano cerró rápidamente esta opción, considerándola caótica y peligrosa. Desde entonces, el flujo migratorio se canalizó estrictamente mediante vuelos regulares organizados, supervisados y controlados por ambos gobiernos, partiendo siempre desde el Aeropuerto Internacional de Baradero y aterrizando en Miami. El régimen castrista etiquetó a los emigrantes como gusanos, palabra muy conocida entre los cubanos, y los despidió públicamente con actos de repudio. La migración fue utilizada como herramienta para reforzar el control ideológico interno, o sea, se permitía salir a quienes eran considerados elementos indeseables o contrarrevolucionarios, y así fue el discurso habilidosamente vendido. En abril de 1980, después de que varios cubanos buscaran asilo en la Embajada de Perú en La Habana, Castro anunció que todo el que quisiera abandonar el país podría hacerlo por el puerto de Mariel. En apenas 6 meses, 125.000 cubanos partieron rumbo a Florida en embarcaciones fletadas por familiares y exiliados. El detonante del éxodo ocurrió cuando, específicamente, los hechos, 6 cubanos irrumpieron de manera violenta en la Embajada de Perú en La Habana para pedir asilo político. En respuesta, el gobierno peruano se negó a entregarlos al régimen cubano. Castro entonces reaccionó retirando la custodia policial de la embajada, creyendo que nadie más se atrevería a entrar. Bueno, ocurrió lo contrario. En apenas 72 horas, más de 10.000 cubanos abarrotaron la sede diplomática peruana, solicitando asilo desesperadamente. A diferencia de los episodios migratorios anteriores, el éxodo del Mariel ocurrió masivamente por vía marítima. El gobierno cubano permitió inicialmente la salida en embarcaciones privadas, principalmente de familiares exiliados residentes en Miami. En pocas semanas, cientos de barcos procedentes de Florida llegaron al puerto del Mariel, en la provincia de Artemisa, antigua Habana Campo, para llevarse a familiares, amigos y a otros cubanos desesperados por salir de la isla. El éxodo se convirtió rápidamente en una operación naval improvisada, marcada por escenas caóticas y desgarradoras en las que miles de personas se agolpaban en el puerto esperando desesperadamente un lugar a bordo. Castro aprovechó esta situación para desacreditar el exilio cubano en Miami, enviando deliberadamente en los barcos a individuos que el régimen denominó públicamente como escoria social. Prisioneros comunes, personas con antecedentes psiquiátricos, homosexuales que en ese entonces eran considerados como antisociales por el régimen cubano, y otros sectores vulnerables o marginalizados. Las fuerzas militares tuvieron su papel, su rol activo durante todo el éxodo del Mariel.
El ejército cubano y la seguridad del Estado controlaron firmemente el acceso al puerto de Mariel, organizando colas inmensas y decidiendo arbitrariamente quiénes podían salir y quiénes no. En numerosos casos, documentados además, militares cubanos presionaron y amenazaron a familias completas para que se marcharan. Hoy en día les hicieron un favor, especialmente si eran consideradas disidentes, opositoras o socialmente incómodas para el régimen. En otros casos, grupos paramilitares realizaron mítines de repudio frente a las casas de las personas que habían decidido partir, insultándolos y humillándolos públicamente antes de permitir su salida. El éxodo de Mariel no solo expuso la desesperación colectiva que vivía y vive Cuba, sino que demostró la capacidad del régimen castrista para instrumentalizar políticamente la migración masiva y reforzar todavía más su posición en la isla, deshaciéndose de un gran sector que supondría un problema a futuro. Este episodio de Mariel provocó una crisis diplomática y social, evidenciando que el desencanto con el sistema revolucionario ya no era exclusivo de las élites. El 5 de agosto de 1994, debido a la situación precaria e inhumana del periodo especial, una protesta espontánea conocida como el Maleconazo fue reprimida violentamente. Poco después, se abrieron las puertas al mar una vez más. En las semanas siguientes, casi 35.000 cubanos se lanzaron al mar en balsas improvisadas, muriendo lamentablemente muchos en el intento. Esta crisis de los balseros, como fue conocida, provocó un nuevo acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, dando origen a la política de pies secos, pies mojados, implementada en 1995. Consistía en que los cubanos que lograran pisar el suelo estadounidense podrían quedarse. Los interceptados en el mar serían devueltos. Este acuerdo institucionalizó un sistema migratorio desigual, que incentivó la salida irregular por vías peligrosas, marcando a toda una generación. Continuamente, durante las siguientes 2 décadas, la migración cubana siguió a un ritmo constante, aunque sin grandes crisis al menos visibles. Decenas de miles y miles y miles de cubanos emigraron cada año, principalmente hacia los Estados Unidos, pero también hacia España, México, Chile, Uruguay, Italia, Suecia, hacia cualquier parte. El descontento con el sistema, la falta de oportunidades y la represión selectiva fueron las causas más comunes. La desesperación era tal que ya preponderaban como bandera del sistema totalitarista y por lo tanto se necesitaba y surgía buscar una salida a toda costa. Ya en el año 2017, como parte de la normalización diplomática iniciada por Barack Obama de manera temporal, se derogó la política de pies secos, pies mojados. A partir de ese momento, los cubanos comenzaron a buscar rutas alternativas, los viajes a Sudamérica y los cruces por el continente hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos, lo que hasta hace poco era conocido como la travesía. La actual crisis migratoria cubana es la más grande de su historia. De 2021 a 2024, casi 1 millón de cubanos han abandonado el país, al menos mediante cifras oficiales. Probablemente y seguramente sean muchísimos más. La mayor parte se ha dirigido a los Estados Unidos, entrando por frontera, y también otro sector viajó mediante vía aérea a través del paro humanitario, de los cuales entraron unos 110.000 cubanos aproximadamente. Este nuevo éxodo no está compuesto por opositores políticos, ni por clases privilegiadas, ni mucho menos. Son familias enteras. Jóvenes profesionales, jóvenes trabajadores, estudiantes, madres solteras, trabajadores del Estado, trabajadores por cuenta propia. Todos los sectores del país huyendo de la crisis económica, de la escasez, de la represión, de la falta de luz, de la falta de agua, de la falta de gas, en fin, de la falta de futuro. La migración cubana, con el paso de los años, se convirtió en un plan de vida, en un propósito de vida, reduciéndose significativamente la población de la isla. Según el país, Cuba podría haber pasado de su tasa, digamos, promedio de 11 millones de habitantes a unos 8.5 millones de habitantes en los últimos años. Un estimado general
Sumando todas las grandes oleadas migratorias desde el 59 hasta la fecha y contemplando además los procesos que han quedado fuera de estas grandes oleadas, en total serían poco más de 3 millones de cubanos fuera de la isla, lo cual representa muchísimo. Al sumar la migración constante, al sumar la migración no registrada en estas etapas intermedias, ¿no? O sea, la migración individualizada, la irregular o la indirecta, ¿no? Hacia otros países, además de Estados Unidos, el total general puede superar fácilmente los 3.2 millones de migrantes cubanos desde el año 1959 hasta enero de 2025. Este número refleja claramente la magnitud y profundidad histórica del fenómeno migratorio cubano, que equivale a cerca del 27% de la población actual. Es muchísimo, muchísimo, contemplando que se vive en una isla que estuvo cercada hasta hace apenas 10 años. Muchísimo. La historia de la migración cubana es una crónica de ruptura con la patria, con la familia, con la esperanza. Cada oleada migratoria ha reflejado un momento de crisis interna y un fracaso del sistema para retener a sus ciudadanos. La supuesta revolución, que prometió dignidad y soberanía, ha terminado por expulsar a buena parte de su pueblo. La nación cubana hoy es una nación dispersa. Espero que les haya gustado el video. Siempre un placer. El filósofo de hoy les manda un gran afecto.